Se pongan en sus pies. Vamos a ir al libro de Éxodo, capítulo 20. Libro de Éxodo, capítulo 20, lo vamos a leer de forma antifonal. El final del último verso lo vamos a leer todos, del 1 al 17. Y dice la palabra del Señor: y habló Dios todas estas palabras diciendo: Yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra. Mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. No matarás, No cometerás adulterio, no hurtarás. no hablarás contra tu prójimo falso testimonio. Todos. No codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Amén. Hermanos, que el Señor les continúe bendiciendo este día y todos los días de su vida, al igual que la mía. Hoy estamos llamados o hemos sido convocados por la gracia de Dios que ha tenido para con nosotros. Pero esta convocación es para adorar, para exaltar y glorificar su santo nombre. Y precisamente hoy vamos a hablar un poco de tomar su santo nombre, como lo dice en el tercer mandato del Decálogo. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Cuando hablamos de tomar el nombre de Dios, no estamos hablando de una sola expresión meramente, sino que nos estamos dirigiendo al Creador de todo, de la soberanía, de su eterno poder y deidad, que por el poder de su palabra se hicieron todas las cosas. En su nombre y en su ser están las excelencias y demandas de Él. Cuando el pueblo de Israel le es dada la ley, a una sola voz respondieron a Moisés: todo lo que Jehová ha dicho haremos. Esta es una forma de hablar a la ligera, puesto que no hay un entendimiento para poder cumplir con sus mandatos y decretos. Por supuesto, sabemos que ningún hombre podía y puede cumplir la ley a excepción de su Hijo. Tomando en vano el nombre de Dios, sabiendo que habían hecho promesa y votos a Dios, que no iban a cumplir. Y el mismo Señor dice en su palabra: y no juraréis falsamente por mi nombre, profanando así el nombre de tu Dios, yo Jehová. El Señor es enfático al pronunciar su palabra de no tomar su nombre en vano. Es decir, da una advertencia y lo hace en 2 líneas. En que los que toman su nombre con temor y reverencia, con agradecimiento y sencillez de corazón hacia Él, porque se ha dado a conocer. Y el otro grupo, de los que toman de una forma vana su nombre, llámese un pueblo, llámese una persona en particular, tome su nombre para sus propios beneficios y lo ponga como testigo o fiador jurando por él,
sin tener en cuenta que al nombrarlo, que al mencionarlo se está hablando de la posición en la que Él está, en un lugar inaccesible, que también se está hablando de su carácter, de su autoridad, de su honor, de su justicia, de su santidad, del autoexistente y del eterno. Y que su nombre se toma sin tener en cuenta todos estos atributos o excelencias de Él a la ligera, dando paso a tomarse de una forma vana, es decir, de una forma idólatra, falsa, engañosa, mentirosa e hipócrita. A sabiendas que esto acarrea consecuencias, es decir, el Señor no lo deja pasar por alto. Cuando se hace de una forma vana, trae dos tipos de corrección. Uno, para los impíos con los que aborrecen a Dios, trayendo su ira, su castigo y su condenación. La otra es para sus hijos, trayendo corrección y disciplina, para que lo conozcan cuán terrible y poderoso es un hombre sobre todo nombre. Hoy en día suceden las cosas de forma similar. Su nombre es tomado de forma vana. Por ejemplo, muchas personas que no lo conocen o son malas y perversas y dicen en medio de su insensatez e ignorancia, Dios te bendiga. Ojo, estoy hablando para los que no le conocen. Dios te proteja. De una forma mecánica, usando su santo nombre como si nada, sin tener entendimiento de lo que pronuncian y más tratándose a quién se están dirigiendo. Pero también la iglesia, su santo nombre en ocasiones se utiliza de forma vana. Por ejemplo, ¿han escuchado estas expresiones? Dios me dijo, Dios me mostró, y aun cuando se nombra al Dios de la prosperidad. Todas estas formas acarrean juicio, porque Dios no puede ser burlado. Para finalizar, debemos ser cuidadosos, hermanos, con lo que hablamos o cuando nos dirigimos al Señor. Pero sobre todo, hermanos míos, no juréis ni por el cielo, ni por la tierra, ni por ningún otro juramento, sino que vuestro sí sea sí y vuestro no sea no, para que no caigas en condenación. Lo dice el Señor. Amén. Inclinemos nuestro rostro y vamos a orar. Amado Padre, Señor, hoy venimos con un corazón agradecido de saber que tú eres nuestro Dios y que tu nombre es santificado en las alturas, en los cielos, y que muestras por todas las generaciones cuán temible y poderoso eres, y que solo por tu gracia nos sostiene. Tu misericordia se ha derramado en tu Hijo, para que no seamos castigados por la necedad de nuestro ser, y ser resguardador de tu ira por cuanto queremos hacer lo malo delante de ti. Gracias te damos por la provisión que enviaste, nuestro Señor Jesucristo, el maná del cielo, por tu bendita palabra y tu Espíritu Santo. Perdona nuestros pecados y enséñanos a ser transformados cada día, a tener temor y temblor delante de ti, de tu santo nombre. En Jesucristo nuestro Señor oramos. Amén y amén. Hermanos, vamos a ir al libro de los Salmos, vamos a ir a leer el Salmo número 9, y precisamente en el Salmo 9 también está hablando de su santo nombre. Salmo 9 lo vamos a hacer también de forma antifonal. Y el último verso lo vamos a leer todos. Dice nuevamente la palabra de Dios. Te alabaré, oh Jehová, con todo mi corazón. Contaré todas tus maravillas. Me alegraré y me regocijaré en ti. Cantaré a tu nombre, oh Altísimo. Mis enemigos volvieron atrás, cayeron y perecieron delante de ti. Porque has mantenido mi derecho y mi causa, te has sentado en el trono juzgando con justicia. Reprendiste a las naciones, destruiste al malo, borraste el nombre de ellos eternamente y para siempre. Los enemigos han perecido, han quedado desolados para siempre,
y las ciudades que derribaste, su memoria pereció con ellas. Pero Jehová permanecerá para siempre, ha dispuesto su trono para juicio. Él juzgará al mundo con justicia y a los pueblos con rectitud. Jehová será refugio del pobre, refugio para el tiempo de angustia. En ti confiarán los que conocen tu nombre, por cuanto tú, oh Jehová, no desamparaste a los que te buscaron. Cantad a Jehová, que habita en Sión, publicad entre los pueblos sus obras. Porque el que manda la sangre se acordó de ellos, no se olvidó del clamor de los afligidos. Ten misericordia de mí, Jehová, mira mi aflicción que padezco a causa de los que me aborrecen. Tú que me levantas de las puertas de la muerte. Para que cuente yo todas tus alabanzas en las puertas de la hija de Sión y que goce tu salvación. Se hundieron las naciones en el hoyo que hicieron, en la red que escondieron fue tomado su pie. Jehová se ha hecho conocer en el juicio que ejecutó, en la obra de sus manos fue lanzado el mal. Los malos serán trasladados al Seol, todas las gentes que se olvidan de Dios. Porque no para siempre será olvidado el menesteroso, y la esperanza de los pobres crecerá perpetuamente. Levántate, oh Jehová, no se fortalezca el hombre, sean juzgadas las naciones delante de ti. Todos, oh Jehová, temor de ellos, conozcan las naciones que son sino hombres. Amén. Hermanos, buenos días. Así con temor y reverencia vamos a empezar a alabar al Señor en este día, en este día santo, cantando al Señor con el himno número 15, al Dios de Abraham Lord. Magnífico.
¿Pueden sentarse, hermanos? Así vamos a continuar también en esta mañana con nuestra reflexión en la Confesión de Fe de Westminster. En esta mañana nos corresponde el capítulo número 21 y el artículo número 7 que habla acerca del Día del Señor. Entonces, todos a una sola voz vamos a leer la porción que nos corresponde en este día, que ustedes van a estar viendo ahí en la pantalla. Dice: así como es la ley de la naturaleza, que en lo general una proporción de vida de tiempo se dedique a la adoración de Dios, así en su palabra, por un mandamiento positivo, moral y perpetuo, que obliga a todos los hombres en todos los tiempos, Dios ha señalado particularmente un día de cada 7 para que sea guardado como un reposo santo para Él, el cual desde el principio del mundo hasta la resurrección de Cristo fue el último día de la semana. Y desde la resurrección de Cristo fue cambiado al primer día de la semana, al que se le llama en las Escrituras Día del Señor. Y debe ser perpetuado hasta el fin del mundo como el día de reposo cristiano. Es un hecho, hermanos, de gran alabanza, que Dios, como buen Padre, desde el principio de la creación, instruyó al hombre con su propio y excelente ejemplo cómo éste debería ordenar su semana. Pues el Señor hizo todas las cosas en 6 días y, como dice la Escritura, reposó en el 7º. Pero ¿acaso Dios se detuvo como si ya no hiciera más allí? ¿Y reposó Dios como si cual hombre se cansara y tuviera que cesar? Por supuesto que no. Antes Dios sigue sosteniendo todas las cosas y las continúa dirigiendo con su poder y con su voluntad. Entonces, la creación expresada y realizada en 6 días, como nos relata en Génesis, y luego el 7º día como reposo de aquella obra, no es sino, como lo he dicho, que trata este pasaje de Dios como un buen padre a su hijo, enseñándole con su ejemplo al hombre, con su ejemplo divino al hombre, para que éste entendiera la forma de aprovechar sus días para el trabajo y también para el descanso. Es así que el hombre por naturaleza sabe que debe trabajar durante la semana y cesar de sus labores un día para reposar. Y así, por lo menos, en el ideal general, lo ha hecho el hombre hasta ahora. Mas a esto le sigue, como vimos en lo que acabamos de leer en la confesión, para que el hombre no malinterpretara el reposo que podía tener, que Dios mismo da, ya no por la revelación en general en la naturaleza, como lo expresaba la confesión, sino ahora por medio de la revelación escrita, como un mandato positivo, el establecimiento específico de un día de cada 7, y él mismo, Dios, lo aparta, es decir, lo santifica para Él mismo y ordena que el hombre lo guarde y lo aparte para Dios. Y de esto anterior, al señalar la virtud del creyente de su devoción fiel, mencionemos ahora el término santificar, como lo acabo de referir ahorita, que es usado en el 4º mandamiento, como lo leímos también en la convocación, que es el de guardar el día de reposo, el 4º mandamiento. Allí el término santificar se refiere a apartar o separar, y la Biblia lo usa muy especialmente para la adoración religiosa, apartando o separando una tribu de las 12 para ejercer el sacerdocio, elementos para usar en el templo, materiales particulares para elaborar dichos elementos, animales particulares para ser ofrecidos en los sacrificios, etcétera, etcétera. Y un día santo, es decir, apartado,
para adorar al Señor, el cual fue consagrado por la mano divina en los 10 mandamientos y permanece para ser guardado por todas las edades, es decir, el día de reposo o el día del Señor. Para el Nuevo Testamento, como hemos visto, en el ser mismo de Cristo están plenamente revelados los misterios de la antigüedad y todo este culto que el Señor había ordenado en el Antiguo Testamento, incluyendo allí el día de reposo. No nos debe sonar extraño entonces que la confesión declare de manera convencida y firme el hecho del cambio del séptimo día guardado por los judíos al primer día guardado por los cristianos. El Señor Jesús ya lo había declarado allí en el Evangelio cuando Él dice: el Hijo del Hombre es Señor del día de reposo. Y con su obra el Señor hizo una nueva creación espiritual que quedó sellada un bendito primer día de la semana, y para nosotros el domingo de la resurrección, y sí, un santo domingo, es decir, apartado para Dios. Así es, consagrado por Él mismo para conmemorarse perpetuamente la vida, obra, muerte y resurrección del Señor Jesucristo. Para concluir, resaltemos nuevamente la revelación progresiva acerca del día de reposo. ¿Cómo hizo esto Dios? Pues en la antigüedad, antes de la resurrección de Cristo, mandó que el pueblo apartara el último día de la semana. Y se llamó allí sábado, que quiere decir reposo. Pero luego, tras la venida del Señor Jesucristo, al revelarse Él como el verdadero reposo, en quien se cumplirían todos los misterios del antiguo culto, Él como el verdadero reposo, y tras su resurrección, fue cambiado aquel día, y Él mismo lo cambió cambió aquel día último ahora por el primero de la semana. Y ahora se le ha llamado, como dicen las Escrituras, el día del Señor. Y nos da a entender al guardarlo que luego de los afanes de este mundo y nuestros propios quehaceres, volvemos nosotros como creyentes a Dios por medio de Cristo, quien es Él el reposo para nuestras almas. Amén. Ahora, así, hermanos, con respecto a esto, entonces vamos a decir si confieso a estas afirmaciones o a estas preguntas. ¿Confiesa usted, hermano, que mediante la misma naturaleza Dios nos ha enseñado el orden de la semana, dándonos los días en los cuales trabajemos y también un día para que descansemos? Sí, confieso. ¿Confiesa usted que también Dios ha apartado, señalado y ordenado por medio de la Escritura un día específico establecido para que nosotros lo apartemos para Él perpetuamente? Sí, confieso. ¿Confiesa usted que luego de haber señalado en la antigüedad el séptimo, es decir, el último día de la semana, tras la resurrección del Señor Jesucristo, este día ha sido cambiado ahora por el primero de la semana, para nosotros el domingo, no solo para que lo apartemos, sino para que, habiendo entendido que el verdadero reposo es Cristo, entonces cesamos de nuestras labores para venir y descansar en Él? Sí, confieso. Entendiendo esto, hermanos, vamos a inclinar nuestro rostro y vamos a orar. Amado Dios y Padre Celestial, en esta mañana bendecimos tu santo nombre y te agradecemos porque por tu gracia y por tu bondad nos has traído hasta aquí, nos has traído y nos has reunido, Señora, en este lugar, a pesar, Señor, de nosotros mismos, de nuestras múltiples fallas, de nuestros pecados y de nuestra infidelidad hacia ti, Señor. Tú has sido bueno, Padre, al levantarnos en este día, al darnos aliento, Señor, y al permitirnos, Señor, dirigir nuestros pies y nuestros pasos presurosos, Señor, a esta congregación, a este lugar donde nos reunimos, Señor, para celebrar tu santo nombre. Gracias, Padre, te damos por este bendito día que tú nos has concedido en tu misericordia, porque tú eres perfecto, Señor Dios, y de ti provienen cada una de las cosas que has hecho para el hombre. Así como tú has hecho la semana, Señor Dios, y enseñándola con tu mismo divino ejemplo, Padre, no nos has dejado, Señor, como esclavos de los días, simplemente
en nuestros quehaceres, en nuestros afanes, en nuestros trabajos, sino que también, Señor, nos has señalado un día para que descansemos. No solamente o simplemente descansar físicamente, Señor, en este cuerpo, sino que para primeramente descansar en ti, por medio de Cristo, que es el verdadero reposo. Gracias, Señor, por este día en que podemos celebrar tu nombre. Podemos celebrar a Cristo Jesús, nuestro Salvador, nuestro Señor y Redentor. Padre, para acordarnos que tú nos has dado, Señor, de que tú has quitado las cargas de nuestras vidas, Señor, para que nosotros podamos venir a ti con hambre y sed y podamos hallar verdadero reposo para nuestras vidas por medio de tu palabra, por medio del consuelo divino a través de tu Espíritu que está en medio de nosotros. Nos encomendamos a ti, Señor amado, y te pedimos que tu Santo Espíritu siga controlando nuestras vidas y nos ayude a seguir estando expectantes en esta mañana, Padre, para que recibamos tu palabra con fe, con humildad, con devoción, y así, Señor, nuestras vidas cada vez más estén entregadas a ti. Ten misericordia de nosotros, y a ti hemos orado en esta mañana, en Cristo Jesús nuestro Señor. Amén y amén. Así, hermanos, vamos a cantar este himno. El himno número 55, Te alabarán, oh Jehová, todos los reyes. Así, hermanos, también cantemos el himno número 171, ¿con qué pagaremos?
Hola, hola. Buenos días, queridos hermanos. Vamos a abrir todas nuestras Biblias en Mateo capítulo 6, versículo 25. ¿Todos lo tenemos? Mateo capítulo 6, versículo 25. ¿Listo? Vamos a leer todos al mismo tiempo, desde el versículo 25 hasta el versículo 34. Esperemos a que todos lo tengan, por favor. Perfecto, dice: por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer, qué habéis de beber, y por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo, que no siembran, ni siegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, como crecen, no trabajan ni hilan. Pero os digo que ni aun Salomón, con toda su gloria, se vistió así como uno de ellos. Y si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? No os afanéis pues diciendo, ¿qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos? Porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta cada día su propio mal. Queridos hermanos, en este capítulo y versos que hemos leído, el Señor nos da un ejemplo muy interesante, porque este verso está lejos de querer decir que no debemos hacer estas cosas, que no debemos comer. Bueno, sentémonos todos, por favor. Excusen. A veces interpretamos que el no afanarse es no tener preocupación o no hacerlo. Y no es lo que quiere decir este verso. No quiere decir que entonces no debemos comer, que no debemos trabajar, que no debemos pensar en la economía. Pero lo que quiere decir este verso es que tiene una importancia, pero tiene un rango de importancia y no es una prioridad para la vida. Entonces, aunque es muy importante y esta iglesia no se puede sostener sin economía, nuestra vida no se puede sostener sin economía, no podemos tener muchos planes por falta de economía, no debería ser la prioridad de nuestras vidas. Es lo que dice este texto y es lo que toca mi corazón, porque muchos vivimos, y yo personalmente, enfocado en una economía o en afanes que según este verso son secundarios, y la prioridad la dejo como un segundo plano, que es el reino de Dios y su justicia. En ese orden, queridos hermanos, vamos a adorar al Señor con nuestra adoración, que es de nuestro corazón, que parte económicamente, pero también parte de nuestra cabeza, de nuestro corazón, de nuestros pensamientos, de nuestra forma de actuar y del amor a los hermanos. Entonces, vamos a orar. Señor Dios, gracias te damos por este momento, Señor Dios. Entendemos, Padre Santo, con este verso que acabamos de leer, que si en este día tenemos algo en nuestros bolsillos, en nuestra mente y en nuestro corazón, es porque tú lo has puesto. No es por nuestra diligencia, no es por nuestra inteligencia, no es porque seamos los más fuertes, los que más corremos, sino es porque a ti te ha placido, Señor Dios, darnos algo para administrar, dar algo para tu servicio, brindarnos, Señor, el cuidado. Tú nos has sostenido hasta este día, nos has alimentado, has permitido que veamos a nuestra familia. Y, Señor, si entendiéramos esto correctamente, no tendríamos más que estar completamente agradecidos, porque siempre es tu maravillosa bondad.
De esta manera, Señor, pone en nuestro corazón la manera correcta de ofrendar a ti, la manera correcta de dar nuestro servicio a ti, la manera de amor y que no sea de una carga, sino con un gozo, Señor, de sostener el cuerpo de Cristo. Rogamos, Señor, tu inmensa bondad y que nos enseñes cada día por medio de tu Espíritu Santo. Amén. Queridos hermanos, les quiero recordar el uso del sobre. De pronto algunos malinterpretamos. El sobre no es para llevar una cuenta de lo que cada hermano da o para ponerles en cara de que dieron poco o mucho. La intención del sobre es llevar una organización porque queremos en algún momento, que ya estamos muy cerca, dar todos los papeles legalizados como la iglesia, y para esto debemos tener escrito y documentado cuánto dinero ha recibido la iglesia y cuánto se ha invertido y en qué se ha invertido. Y en esto también se va a hacer para darles cuentas a ustedes de lo que se hace con el dinero, para que sea transparente. Por eso necesitamos que ustedes puedan llenar nombre, número de cédula, el aporte, y cuando digo nombre y la fecha, nombre no es el nombre de la familia, sino de la persona que aporta, porque legalmente no podemos poner familia tal y el número de cédula de la familia cuál es. Entonces toca de una sola persona. Entonces, por favor, llenémoslo bien para poder tener esa contabilidad bien formada. Muchas gracias. Hermanos, y si quieren no cerrarlo y solamente meter el cosito para que los hermanos sea más fácil el conteo, porque luego estarle quitando, si quieren. Sí, digo. Es una opción. Gracias. Hermano. Gracias. El Señor les bendiga, hermanos amados. Estamos agradecidos con el Señor por su infinita misericordia. Estamos estudiando la carta de los Hebreos. Entonces, le invito por favor que me acompañe. No se sientan incómodos por los niños, es una bendición, de verdad, no se sientan incómodos. Todos los niños son inquietos, entonces no se preocupen. Son una bendición, añade vida a nuestra congregación el hecho de que nuestros hijos estén por aquí. Trate de controlarlos un poquito, pero tampoco se sientan mal y se incomoden. ¿Sí? Ok, creo que testificamos que mi hijo cuando era muy chiquito era bien intenso, ¿cierto? Y a veces tenía que detener la enseñanza por ir a atenderlo. Ok, hermanos, estamos en la carta a los Hebreos en el capítulo 10. Hemos caminado en esta carta durante toda la exposición extraordinaria del autor, donde el autor nos ha mostrado la inmensidad de la soberanía de Cristo por sobre todo el Antiguo Testamento. Y hoy estamos entrando en la parte práctica de la carta, donde las instrucciones del autor van a empezar hablando de tener cuidado de dejar de congregarnos. Y hoy hablaremos de eso un poco, de los peligros, de los dolores que causa no congregarse un poco. El tema de hoy, nuestro sermón, congregándonos esperando la venida de Cristo. ¿Qué es congregarse? Y con esto quiero abrir en oración, entonces pido que incline su rostro, vamos a orar. Amante Padre, gracias Señor por tu infinita misericordia. Te ha placido, Señor, congregarnos hoy, reunirnos. Deseamos, Señor amado Rey, que así mismo como nuestro cuerpo hoy está aquí, de la misma forma nuestra mente, Señor, también se congregue. Nuestras emociones, nuestra voluntad, someta a nuestra atención
a la comprensión de la exposición. Señor, deseamos ser enriquecidos por tu Espíritu Santo, ser ministrados por tu palabra, corregidos, cortados, alentados, Señor. Deseamos, Padre eterno, adorarte de forma racional. Eterno Dios, gracias. Oramos también por nuestros hijos, por los niños de la congregación. Que tú seas dándoles paz a los más pequeños para que puedan, Señor, dejar que los padres puedan atender. Pero igualmente, Señor, lo disfrutamos en sus inquietudes, Señor, con los niños, y tratemos de poner atención también nosotros. Oramos agradeciéndote por este tiempo hermoso. En Cristo Jesús. Amén. Quiero preguntando algunos argumentos que quiero darle. Yo le pregunto, ¿qué es el agobio de la vida? ¿Por qué nos agobia constantemente la vida cotidiana? ¿Por qué tanta gente que quiere suicidarse? Yo creo que muchos de nosotros aquí hemos pensado en terminar nuestros días en algún momento de nuestra vida. A veces solamente queda en un pensamiento. El agotamiento, el deseo de abandonar esta procesión de vida que tenemos constantemente, porque no vemos una luz en medio de la oscuridad, no vemos descanso en medio de las dificultades y parece que no hay salida. ¿De dónde vienen estas luchas internas en nosotros? Sabemos que la dificultad de la vida de un creyente es parte de las promesas del Señor. El Señor prometió que tendríamos aflicción en esta vida, pero también prometió que tendríamos gozo. Y muchas de las preguntas es, Señor, ¿dónde está ese gozo? Porque sí veo la aflicción, sí veo la dificultad, pero como que me llegó la caja como incompleta porque no encuentro el gozo. Porque también prometiste gozo. Y decimos, Señor, ¿qué hay dentro de mí que impide que el gozo sea manifiesto? Hablábamos hoy en el devocional y en la clase que aquellas cosas que deseamos, aquellas cosas que idealizamos, aquellas cosas que enriquecen nuestra vida y que están fuera de la voluntad del Señor, son un tropiezo que nos impide acercarnos a disfrutar de las aflicciones. ¿Qué doctrina tan extraña esa para hoy en día? Como decía Santiago, gozaos, alegraos cuando os halléis en diversas pruebas. Gózate y alégrate, porque grande es el galardón. El apóstol Pablo decía también que las aflicciones presentes no son comparables con la gloria venidera. ¿Qué es esto? Una esperanza constante a la cual la Escritura nos está llamando. Una esperanza de lo que estamos por vivir. Una esperanza que nos lleva día a día a vivir una vida de gozo en medio de la aflicción. ¿Qué esperamos? Y yo le pregunto a usted hoy, hermano, ¿qué espera cada que se levanta? ¿Qué es lo que usted y yo esperamos cada que abrimos nuestros ojos y somos conscientes? ¿Qué esperamos? Nos cansamos de cargar estos pesos espirituales todo el tiempo, estos pesos mentales, estos pesos emocionales, porque si bien a veces nuestro cansancio es físico, también es cierto, hermanos, que después de abrir los ojos en la mañana, empezamos el día cansados, agotados, ya amaneció. ¿De dónde viene ese cansancio si acabo de dormir 6 horas, 7 horas, 8 horas? 4 horas los menos afortunados. ¿De dónde viene si he dormido? Porque estoy agotado. Es un cansancio espiritual, mental, un desgaste. Vivimos con temores y deseos, quehaceres, obligaciones, planes que nunca pueden terminarse de cumplir. Y aunque se cumplen, no satisface porque siempre queremos otra cosa que nos llene. Tenemos una sed de aquello que no conocemos. El televisor, las redes sociales, las vacaciones, el deporte, los vicios, el alcohol, las fiestas, los paseos, nunca nos sacian. Un proyecto y otro no nos sacian. El arduo trabajo no nos sacia. ¿Por qué entonces no buscamos lo que sí sacia? Y nos decía nuestro hermano en la exposición de la adoración económica, el afán de este mundo nos agobia.
Hermanos amados, necesitamos la comunión con Dios Padre por medio de Cristo en su Santo Espíritu. Pero la verdad es que somos negligentes en nuestra vida, en nuestro diario andar. Vivimos llenando nuestros vacíos con cosas que no nos llenan. Bueno, pues el escritor de la carta a los Hebreos, después de exponernos la excelencia de Cristo, ahora entrará en el tema importante del consuelo, el consuelo de los justos. ¿Cómo consolarse? ¿Cómo consolarnos? El mundo nos ha dado una especie de consuelo del pobrecito. Y aquí en Colombia yo me enfrenté con una filosofía un poco extraña, que era del qué pecadito. Yo siempre se los digo. El qué pecadito, que es como pobrecito, como chiquito, todo eso es chiquito. Entonces es como disminuir la circunstancia con el ánimo de no verla. Psicológicamente la disminuyo de tal manera que volteo hacia otro lado con tal de no enfrentar la realidad que estoy viviendo. ¿Cómo consolarnos con la Santa Escritura? Hermanos amados, siempre partiremos de consolarnos nosotros para después consolar a otro. Concebiremos inicialmente cómo es el consuelo que Dios me ha dado a mí para poder concederle ese consuelo a la otra persona. Con esta introducción, hermanos amados, deseo explicar que yo no puedo ser un congregante, un miembro de la iglesia y pretender entender qué es la congregación de los santos si primero no entiendo quién soy yo en Cristo y cómo Él ha sido el que me ha congregado. ¿Cómo no puedo entender que el que me ha traído aquí es el Señor, usándose de multitud de medios, trayéndome aquí, no solamente a asistir con mi cuerpo, sino a asistir con mi mente y con mi espíritu? Y que yo soy miembro del cuerpo de Cristo todos los días de la semana. Y que lo primero que debería de llegar a mi mente cuando abro mis ojos es: soy miembro del cuerpo de Cristo por la obra que Cristo ha hecho. ¿De dónde vienen entonces mis angustias? De ahí. Que no discierno con claridad el cuerpo de Cristo, que no comprendo con claridad el cuerpo de Cristo. Por ello entonces entendemos que el consuelo que Dios me ha dado es el mismo consuelo que debo compartir con mis hermanos en la congregación, dentro del salón de reunión y fuera del salón de reunión, porque sigo siendo miembro de la iglesia fuera del salón de reunión, que es este. Le invito por favor que vaya a Hebreos 10, versículo 24 leeremos, y hoy leeremos hasta el versículo número 27. Leo en voz alta y usted me sigue, por favor. Hebreos capítulo 10, versículo 24 al 27, la santa palabra del Señor dice: y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos tanto más cuanto veis que aquel día se acerca, porque si pecáremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. Hermanos amados, voy a contextualizar el concepto hebreo de lo que usted acaba de leer. El judío y el hebreo desde Moisés tenía dos tipos de pecados a los cuales tenían que ser purificados. Dos tipos de pecados. El pecado voluntario, que están incluidos en Levítico, sacrificio que tenían que ser limpiado o cubierto el pecado. Pero había un pecado que era un pecado por ignorancia. El pecado por ignorancia, y vamos a desarrollarlo después, pero deseo establecer estos puntos ahora. El pecado por ignorancia eran aquellos
pecados que uno no sabía que había cometido, pero por causa de la instrucción de la ley, por causa de la instrucción de la palabra de Moisés, de la palabra de Dios, de los profetas, las personas venían en cuenta y decían, yo he fallado en la ley de Dios en esta forma. Y esta persona entonces venía con su sacrificio y lo presentaba, porque ahora ese pecado de ignorancia ya no era más ignorante, sino ahora era un pecado voluntario. Es decir, entiendo que desde mi voluntad yo lo hice, aun cuando no sabía que lo había cometido. El trasfondo en esta instrucción es este. El escritor nos dice que debemos considerarnos unos a los otros. ¿Para qué? Para estimularnos. Y si usted sabe la diferencia entre estimular, animar y motivar, me entenderá que las tres palabras son completamente diferentes. La palabra animar hace referencia a que dentro de mí encuentre el aliento para poder seguir adelante. Viene de ánime, viene de alma. La palabra motivar hace referencia a un punto en el futuro, un punto hacia adelante, donde yo corre animosamente a alcanzar aquello. Pero la palabra estímulo no es nada agradable. La palabra estímulo hace referencia a un punzón que se le daba a los animales en la colita para que el animal avanzara. Lo más tremendo es que esta palabra estímulo está colocada en el versículo 24 para decir que usted y yo debemos estimularnos. No solamente animarnos, que también en otros pasajes nos habla del ánimo. No solamente motivarnos, sino estimularnos, obligarnos, incomodarnos. ¿Pero a qué? Y es aquí donde hacemos la diferencia. Porque somos expertos en incomodar al otro. Somos expertos en ponerle el dedo al otro en lo que hace mal. Y somos expertos, incluyéndome yo con usted, ¿cierto? Porque dentro de mi matrimonio yo puedo ver, como dice aquí, considerémonos. Yo puedo considerar los pecados de mi cónyuge mucho mayores a los míos. Yo puedo considerar sus errores mayores a los míos. Pero no se trata de esto. Cuando yo lo considero, entonces la estimularé a que lo haga bien. La estimularé, eso es, la molestaré, la incomodaré. Pero aquí es el propósito de ese estímulo y es estimularnos al amor. Versículo 24. Estimularnos al amor. ¿Cómo pueden esas dos palabras estar juntas? Estimularte, motivarte, incomodarte para que ames, Adrián. Esa es una expresión extraña. No solamente para que ames, sino para que tus obras sean buenas. ¿Y qué son obras buenas? Para mucha gente las obras buenas son aquellas cosas que hago por el otro sin interés, pero eso es mentira. Siempre tenemos un interés, a veces es un cargo de conciencia que al darle una moneda a alguien siento tranquilidad y me doy cuenta que realmente no era por él, sino era por mi conciencia que me pesaba. Eso no es una buena obra. No quiero decir con esto que no debe ayudar al indigente. Si puede hacerlo, bien pueda. Pero estoy hablando de que las buenas obras para los judíos y para los oyentes originales de la carta de los Hebreos son las obras que Dios ha mandado. Las obras que Él ha instruido. Yo pregunto, ¿qué buenas obras hace usted en la mañana cuando se levanta? Gracias, Señor, por este día. Esa es una obra, porque obras son todas las cosas que usted hace de su voluntad. Obligar a su mente a dar gracias al Señor, obligar a su lengua a que se mueva fonéticamente, a decir, Señor, te alabo, gracias por tu misericordia, a voltear a su lado con su cónyuge y decir, mi amor, es un gozo amanecer contigo, a tu lado, bendecir la vida de tus hijos, acercarte y orar, abrir tu palabra, la palabra del Señor y leerla. Son buenas obras. Asociamos buenas obras con cosas externas solamente, pero esas son las buenas obras, que comienzan diciendo, yo debo estimular,
y ustedes debemos estimularnos los unos a los otros a las buenas obras. El escritor entonces nos dice, ¿cómo? No dejando de congregarnos, empieza a mencionar. Y yo pregunto, ¿qué es congregarse? Venir con su cuerpo hermoso, bañado, vestido hermosamente, bien alimentado, al salón donde nos reunimos. ¿Eso es congregarse? No, eso no es congregarse. Eso no es congregarse. Es parte, no se equivoque, es parte, ¿sí? Tiene que cumplirlo, pero congregarse es conscientemente, emocionalmente y físicamente, soy miembro del cuerpo de Cristo. Él me ha congregado, se me la lengua la traba, Él me ha congregado, Él me ha llamado con un llamamiento santo e irresistible, de tal manera que aún en el amanecer, y pongo como ejemplo el amanecer, hermanos, porque es como el primer momento del día donde yo soy consciente. Mi mente se enciende, mi conciencia es, valga la redundancia, consciente, y inmediatamente puedo percibir que Dios me da los buenos días. Su mente voluntariamente y conscientemente corre delante del Señor y dice, he amanecido. Y en ese amanecer usted dice, qué dificultades, tanto por hacer. Y es cierto, y hay que ser honesto, los quehaceres y los afanes son muchos. El escritor de la carta a los Hebreos nos enseña que el hecho de congregarnos no es solamente que los oyentes originales estaban absteniéndose de ir a las reuniones dominicales, como hoy hablábamos del día del Señor, que era el domingo. Las comunidades se reunían el domingo y se reunían en casas, unas más grandes que otras, había reuniones mayores que otras, pero todos se reunían en la localidad que le correspondía. Estaban dejando de hacerlo. ¿Por qué? Porque iban al templo y cumplían con sus sacrificios. ¿Saben cuántas veces estaban obligados los judíos a ir al templo a presentar sacrificio? ¿Cuántas veces? ¿Cuántas veces? 3 veces al año, casi, hijo, casi. 3 veces al año. Eran obligados en 3 fiestas. 3 veces al año. Y yo pregunto, ¿así es que usted trae su cuerpo al salón 3 veces al año? No, ¿cierto? Pero que no, yo creo que no lo hace así. Sí, qué bueno que usted no lo hace así. 3 veces al año estaban obligados. ¿Por qué lo hacían 3 veces al año? Porque 3 veces al año debían de presentar unos sacrificios obligatorios. Pero aquí, ellos se presentaban todos los domingos a celebrar que Cristo había resucitado y a anunciar que Cristo vendría de nuevo. Al abstenerse de congregarse, como para algunos de ellos era una tradición, es decir, venían de cuando en cuando, eso era para ellos una costumbre. ¿Y qué dice el escritor que debemos hacer unos con los otros? Estimularnos al amor. ¿Cómo puedo estimular al amor a algún hermano? ¿Cómo puedo estimularlo? Dice el escritor del versículo 25, exhortándole. ¿Cómo lo voy a exhortar? ¿Qué debo hacer? Dice, tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. ¿Cuál debe ser mi consuelo ante una persona que no se congrega con regularidad? Y vuelvo a decir, no es que no venga a la iglesia solamente, sino es un hermano pequeño, frágil, débil en la fe, que no puede encontrar y descansar en la esperanza de Cristo. Y deseo con esto explicarlo de una forma para usted pueda entenderme cuando yo lucho por congregarme cada día. Cuando mi mente y mis emociones empiezan a posarse en otros lugares, en afanes, en angustias, en preocupaciones, donde mi ser no está confiando en la obra que Cristo hizo, en la cual Él me unió en el cuerpo de Cristo, y que por medio de esa unión con Cristo, yo estoy unido al Padre, y el Espíritu Santo mora en mí, y Él está en mí, y yo en Él.
cuando mi mente empieza a apostatar, hermano amado, probablemente involuntariamente he dejado de congregarme. Emocionalmente, cuando las angustias me agobian, necesito que alguien venga y me diga: hermano, Él está pronto por venir, sosténgase. No necesito el consuelo de todo va a estar bien, porque eso no es cierto. Eso no es cierto. No va a estar bien. Todo está bien porque está en las manos de Cristo. Y aunque las cosas empeoren a mis ojos, hermano amado, yo sé que el que nos sostiene, el que me sostiene, no muta y no cambia. Y Él tiene propósito y tiene provisión para cada día de mi vida. Y cuando necesito que alguien vaya y me recoja, porque mi mente y mi emoción se ha dispersado y he dejado de ser conscientemente congregante. Traer el cuerpo aquí sirve de mucho. Nuestros hijos, que son menos conscientes que nosotros, son bendecidos en la predicación del Evangelio, pero más provecho hay en su adoración racional, en mi adoración racional. Exhortarme. ¿Por qué? ¿Por qué debo yo exhortarme a mí y exhortar a mi hermano? Porque el día de la venida de Cristo se acerca. Pero ¿por qué más? Dice el 26, y hablaremos mucho más de esto. ¿Usted está conmigo en el 26? Porque si pecaremos voluntariamente, y volvemos al punto, si pecamos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad. O sea, yo recibí el conocimiento de la verdad. Ya hablamos la semana pasada respecto a la vaca roja. ¿Se acuerda de la vaca roja? Espero que se acuerde un poco de la vaca roja. La vaca roja, el sacrificio de Cristo, ¿sí? Donde purificó nuestros pecados, donde Él fue molido por nuestras transgresiones, donde ha limpiado nuestra mente y nos ha concedido la verdad. Y ahora vivimos en la verdad. Y ahora dice el escritor: yo puedo cometer pecados involuntariamente. Puedo cometer pecados por inconsciencia. Puedo cometer pecados que no sé. Pero conforme voy siendo más consciente de que soy miembro del cuerpo de Cristo, que soy un congregante de la congregación de Dios, de la asamblea de Dios, mientras yo soy más consciente de eso, voy también siendo más consciente de cuán pecador soy. Una de las formas en las que usted puede darse cuenta de su madurez es que cada vez se va dando mayor cuenta de pecados que cometía, que ni siquiera sabía que cometía. Ni siquiera sabía que cometía esos pecados. Hoy tenemos tantas dificultades para enseñar incluso a nuestros jóvenes, que están llenos de egoísmo y de orgullo y de vanidad. Debemos instruir a nuestros jóvenes hoy en día, de que sean conscientes de sus pecados, pecados que usted ve. Mire, cuando hablamos de nuestros niños, de nuestra casa, de nuestros jóvenes, de nuestros hogares, los pecados que usted ve en su hijo son pecados que probablemente usted también ya ha cometido, y usted es agudo a esos pecados. Hay que instruirle a su hijo, no solamente regañarlo porque los comete, hay que enseñarle cómo comprender, entender, contener esas manifestaciones pecaminosas, exhortándole en la esperanza de Cristo, que esta naturaleza que portamos usted y yo y nuestros hijos, no la vamos a portar por siempre. Esta naturaleza será mudada, usted no cargará con ella siempre. Hay un tiempo glorioso que estamos esperando. El mundo se está tragando a nuestros jóvenes, las drogas, la vanidad, la posesión, el deseo, la codicia, la fama. Hoy toda la gente quiere ser youtuber, hoy toda la gente quiere ser hermoso y quiere que todo el mundo lo admire. Nuestros jóvenes están plagados de eso, de esa basura. Y cuánta necesidad tenemos nosotros de enseñarles que ese no es el camino. Pero ¿cómo se hace? ¿Gritándoles, golpeándoles? No, no se hace así. ¿Es parte de la corrección? Sí, es parte de la corrección, pero no es toda la corrección. Hermanos amados, el escritor nos está diciendo que yo debo enseñarle no solamente a mí, sino también a mis hermanos congregantes, a mi hijo, a mi esposa, que nuestros pecados son voluntarios. O yo le pregunto a usted,
¿Qué pecado no es voluntario? ¿Qué pecado suyo y mío no es voluntario? ¿O acaso creemos en el gobierno de posesión demoníaca sobre usted y sobre mí que me hace un espíritu hacer cosas que no quiero? No. Todos los pecados que yo hago son voluntarios. Todos. Solamente que hay unos que yo no me doy cuenta. Hablaba esta semana con unos hermanos y me decía, no, es que los niños cuando nacen son buenos y la sociedad los corrompe. Y yo le decía, no, espérame, no. Y hablamos la escritura y él me decía, wow, yo siempre creí eso. Hermano, eso que usted creía era pecado. ¿Usted puede entenderme esto? Lo que él creía era pecado. Y ese pensamiento constantemente divagaba en su mente y así educaba a su hijo. ¿Qué haces cuando tú crees que tu hijo es bueno, nace bueno y la sociedad lo corrompe? Pues lo guardas de la sociedad, ¿no? ¿No es así? Y así no se cría un hijo. El Señor Jesucristo nos enseñó en Juan 17. No te pido que los apartes del mundo, sino que los guardes del mal. Hay que enseñar a nuestros hijos a que sean guardados del mal. ¿Y cómo? Con la Escritura. El Escritor nos enseña entonces que este pecado o estos pecados voluntarios, después de que hemos recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda en ese conocimiento en la verdad, ya no es suficiente para darnos paz. Ya no es suficiente. Dice el versículo 27, que lo que queda en lugar del conocimiento de la verdad, lo que queda es que una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios, de los cuales confío en que usted y yo no somos adversarios de Dios. Pero ese juicio sí se genera aquí en su mente y en la mía. Una vez que, ¿qué? Una vez que usted ha entendido que su pecado es voluntario y es parte de nuestro trabajo dentro de la congregación, instruir, estimular al amor a nuestros hermanos para que se den cuenta de su pecado de no congregarse. Diciéndole, hermano, ¿por qué no se congrega? No, así no estoy diciendo eso. Estoy mostrando la necesidad que tenemos de entender que yo necesito congregarme todos los días en mi oración mental, racional, en mis emociones. Señor, mi emoción hoy quiero ponerla delante de ti, Padre. Deseo que tú me ayudes hoy y que ayudes a mis hermanos. Hablaba esta semana con un hermano, hablábamos sobre el libro de Job. Y del libro de Job lo que usted y yo más exaltamos es el aguante de ese hombre. Pero no era él, sino el Señor y su gracia que lo sostenía. Pero los sufrimientos de Job, usted sabe que los sufrimientos de Job se cumplieron en un momento de la historia y esos sufrimientos también tienen que cumplirse en usted y en mí. Porque eso es parte de las promesas del Señor, es parte del don de Dios. El desprecio, ¿no dijo? Por mi causa serán vituperados. ¿O creen que eso no es una promesa? Eso es una promesa. ¿Qué pasa cuando veo a mi hijo o a un hijo de la congregación que está tratando de agradar a todo el mundo? Eso es un problema. Eso es un problema. ¿Por qué? Porque para agradar a todo el mundo, estoy hablando en el colegio, en cualquier otro lado, para que un niño de la congregación, un joven de la congregación, mi propio hijo, quiera agradar a todo el mundo, tiene que despojarse de su identidad cristiana. Porque la promesa es que seremos vituperados por la ropa que traemos. Estamos revestidos de Cristo. ¿Y de qué sirve que yo revista a mi hijo de Cristo si no lo enseño a que no se deje desvestir en el mundo? ¿De qué sirve, hermano, que a mi hijo en mi casa lo revista de Cristo, le enseñe la Escritura, le hable el Señor, le ponga películas cristianas, le cante canciones, le cante coritos y todo, y no le enseñe a no dejarse desvestir por el mundo, porque lo desviste el mundo? Le invito a que hable con los jóvenes. Hoy en día tienen tanta basura en su cabeza, tienen tanta necesidad del Cristo de la Biblia, pero no con pañitos húmedos, hermano, tampoco con crueldad y con marro con espinos, no. Con verdad,
con justicia, pero con misericordia. El escritor entonces nos dice que yo debo considerar a mi hermano. Yo debo de entender, de comprender a mi hermano, viéndolo con claridad, con la claridad de Cristo, entendiendo sus dificultades. Y yo le pregunto, ¿usted conoce las dificultades del hermano al lado? Bueno, depende si está sentado en familia, de repente sí, pero de los hermanos con los que usted no habla, ¿usted conoce las dificultades que tienen? Probablemente no. Dice, no, es que el hermano es como que no me da confianza. No, usted no ve eso ahí. No, es que a mí no me gusta meterme en la vida de los demás. No, pues métase de una forma sana, ¿no? ¿Sabe cómo? En amor, dice la Escritura. Si usted ama a su hermano entenderá que usted le ama y se abrirá. Pero si usted no ama y solo regaña, pues se cerrará. ¿Qué es amor? El amor también es disciplina, pero es una forma de disciplina que permite que la persona busque ser corregida. Entendemos que todos fallamos en ello, pero el escritor nos dice cómo. Comprende, ve con claridad y considérate a ti mismo. Sostente con fuerza desde el interior, discutiendo, provocando, discrepando, exasperando a tu hermano a que ame. Hermanos amados, no dejemos nuestro ejercicio de ser un cuerpo. Le voy a poner un ejemplo aquí. Usted sabe que los adjetivos no son verbos, ¿sí? Espero que usted me entienda. Sí, los adjetivos no son verbos. O sea, usted dice, yo soy un ser humano, un adjetivo, ¿sí? ¿Ok? Y yo le digo a usted, practique ser humano. Es como, los verbos son los que se practican, ¿sí? Yo corro, yo camino, yo como, son verbos. En el pasaje nosotros vemos, en muchos pasajes del Nuevo Testamento, que los adjetivos son invitados a practicarlos, como por ejemplo, soy cristiano. Pues que se vea, es decir, practíquelo, ¿sí? Soy una nueva criatura, pues practíquelo. Soy miembro del cuerpo de Cristo, pues practíquelo. O sea, que se vea. Y teníamos un dicho, ya no lo tenemos mucho, pero lo teníamos antes, que era que Dios te perdone. Y usted decía, ya me perdonó. Y después el otro contestaba, pues que se vea. Ya lo perdimos un poquito, sería bueno retomarlo. Decimos, hermanos queridos, que ser miembro del cuerpo de Cristo es un ejercicio que debe ser practicado, no apartándonos de él mentalmente y emocionalmente, como algunos lo tienen por deporte. Es un deporte que se practica, no congregarse. Vuelvo y digo, no congregarse acá y acá. Un deporte que practicamos todos nosotros. Porque cuando oro, recuerdo el pasaje que el Señor mencionó en Mateo, capítulo 6, donde el Señor enseñó a orar a sus discípulos. ¿Y cómo les decía? Cuando oréis, oréis así, Padre mío que estás en el cielo. ¿Así oraban? Padre nuestro. ¿Cómo yo voy a sentarme a orar si estoy solito? Va a parecer loco. ¿Cómo decir Padre nuestro si aquí no hay nadie? No, hermano, cuando usted ora, su oración se une con la oración de todos los santos y de los ángeles en el cielo. Y cuando usted abre su boca, hermanos amados, su oración es escuchada y el Señor inclina su oído y oye su oración. Y cuando usted se presenta, no se presenta solo, sino con la multitud, la muchedumbre de salvos, usted se presenta. Pero nos hace falta entendimiento para comprender eso. Señor, yo soy miembro de tu cuerpo. ¿Qué miembro de su cuerpo cuando se lastima no se duele con el miembro lastimado? ¿Qué día de la semana
Me pegué en la rodilla con la esquina de una mesa, de un sofá. Hermano, fue tan impresionante. Caí sobre la cama y empecé a temblar del choque. Yo no sé qué fue lo que pasó. O sea, me golpeé, fue un golpe y cruzó por todo mi sistema nervioso y caí en la cama y empecé a tener un ataque ahí en la cama. Mi esposa fue, me abrazó, un ataque así de temblorina, estaba temblando así. Mi esposa me abrazó y ahí, mi amor, pero fue impresionante la debilidad. O sea, fue un golpe que me di, nada más. Un pedacito de mi rodilla, ahí. Y quedé ahí mal, y fue impactante mi debilidad. Yo quería controlarme y me agarraba la mano y todo me temblaba. Era impresionante, decía, Dios mío, Señor, ¿qué es esto? Estaba angustiado, porque ni siquiera me dolía la rodilla, sino que mi cuerpo completamente reaccionó involuntariamente. Ya después mi esposa me explicó ahí más o menos qué pudo haber pasado, pero fue extraño. O sea, Dios mío, cuán frágil soy, cuán débil es este cuerpo. Y todo mi cuerpo temblaba. Y reflexionaba hoy y decía, así temblamos cuando alguno de nuestros miembros es golpeado por Satanás. No, hermano, no es cierto. Y no es cierto porque, si somos honestos, en las necesidades de oración, a veces no todos oramos por los hermanos que tienen necesidad. En las dificultades a veces tampoco. Y yo no quiero decirle vaya y haga un vía crucis de visitaciones a los hermanos. No, porque yo entiendo que esta ciudad es caótica. Yo entiendo, pero un mensaje de texto a una persona, una llamada, un post, algo que le diga, hermano, he pensado en ti y oré por ti. Y que sea cierto, ¿verdad? No esté yo diciéndole, estimulándole a que diga mentiras. O sea, que haya orado por él y que le diga, hermano, oré por ti. Hay hermanos que se han apartado de la congregación. Que se han apartado y que no se congregan. Bueno, fuera que se congregaran, yo estaría contento, pero no se congregan. Se han desviado sobre sus caminos. Y con amargura, te lo digo, porque es doloroso. Y cuando hablé con algunos de ellos me decía, es que nadie me llama sino usted. Hermano, esa es la que me calla la boca, hermano. Esa es la que me calla la boca. Y yo le digo, hermano, es que yo soy el pastor. Pero eso no es cierto. Usted también es miembro del cuerpo de Cristo. Porque uno me contestó, ¿y por qué es el pastor está obligado a llamarme? ¿Y por qué es el pastor está usted obligado a llamarme? ¿Por qué no llamamos a los débiles? ¿Por qué? No, mire, no es necesario que los convenza de que regresen a la iglesia. No, hermano, yo no pido eso. Le estoy invitando a que usted y yo podamos entender que el ejercicio de ser cristiano, el ejercicio de ser miembro del cuerpo de Cristo, le beneficia a usted más que al otro. A usted, hermano. Porque yo peco voluntariamente cuando no cuido del hermano. Yo peco voluntariamente. Peco voluntariamente cuando me levanto en el día y digo, Señor, este día apesta. Maldigo el día que el Señor hizo para mí. Dificultades se las hay y digo, Señor, muchas dificultades hay en mi vida. Pero ¿a quién tengo, Señor, sino a ti? Acompáñeme a 1 de Tesalonicenses, capítulo 4. Y miremos cómo 1 de Tesalonicenses, capítulo 4. Y miremos cómo el escritor consuela. La palabra consolar, y usted yo creo que ya la sabe, de la cual también se le adjudica al Consolador, el Espíritu Santo. Este Consolador, valga la redundancia, consuela. ¿Qué es el consuelo? El consuelo es una exhortación al arrepentimiento. Isaías 40, cuando dice, consolaos, consolaos, pueblo mío, dice vuestro Dios. Dile al pueblo que doble ha recibido por su pecado. ¿Cómo consolaré a un hermano afligido? Diciéndole que el Señor le ha perdonado. Diciéndole que se arrepienta del camino que está caminando. Diciéndole, ven hermano, endereza tu senda. Ven, consuélate en el camino del Señor.
no es todo está bien. El Señor está pronto. Y 1 Tesalonicenses 4:1. Dice el escritor: por lo demás, hermanos, os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús, que de la manera que aprendisteis de nosotros, como os conviene, conduciros y agradar a Dios, así abundéis más y más. Porque ya sabéis qué instrucciones os dimos por el Señor Jesús, por la voluntad de Dios. Es porque la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación, que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor, no en pasión de concupiscencia, como los gentiles que no conocen a Dios. Que ninguno agravie ni engañe en nada a su hermano, porque el Señor es vengador de todo esto, como ya os hemos dicho y testificado. Pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Así que el que desecha esto, no desecha a hombre, sino a Dios, que también nos dio su Espíritu Santo. Pregunto, el escritor nos dice que yo viva en santidad, que sepa tener mi esposa, el cónyuge, su esposo si es hermana, en santidad y no en concupiscencia. Quiero hablarle de la concupiscencia rápido. Concupiscencia son deseos engañosos. Todos tenemos una forma de llevar un matrimonio, todos. Todos sabemos cómo llevar un matrimonio. Que lo llevemos mal es diferente, pero todos sabemos cómo hacerlo. Que lo que sabemos está mal, definitivamente, pero todos sabemos. Usted quiere un consejo matrimonial, es lo que hay. Salga a la calle y platique sus problemas y le van a llover consejeros hartos, con puras bobadas. Ah, venga, es una cerveza, venga, vamos a jugar fútbol, venga. Esa es la solución. Ah, no le haga caso, está loca. Ah, no le haga caso, está loco. Ah, es que eso... Familiares, primos, tíos, hermanos... ¿Qué enseña la Escritura? ¿Llevaré yo mi matrimonio de forma concupiscente? ¿Me pondré de acuerdo con mi esposa para que no nos molestemos más? No, hermano. Y por eso parte aquí de la célula más pequeña del cuerpo de Cristo. La célula más pequeña del cuerpo de Cristo es el matrimonio. Porque cuando usted se casa, usted es uno con su esposa, con su esposo. Al ser uno con su esposa, con su esposo, es importante que estemos uniéndonos constantemente por la amalgama, por lo único que puede mantenernos unidos en verdad, y esto es el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Cuando el Evangelio de Cristo no es la amalgama que une mi matrimonio, he hecho cohecho con mi esposa, he extorsionado a mi esposa, la he convencido de que haga lo que yo quiero, o yo he llegado a la conclusión de hacer lo que ella quiere. Pero entonces estamos juntos, pero lo que nos ha unido es el cohecho, la extorsión. No me ha unido Cristo. Porque en el Evangelio me enseña que el matrimonio, yo debo de, como varón, renunciar para poder traer a mí una esposa limpia, sin mancha, sin arruga, limpiándola con el agua de la palabra de Dios, instruyéndola en la verdad. De esa manera juntos podemos criar a nuestros hijos en la santidad de la verdad. Ese es el vínculo más pequeño, la célula más pequeña. El escritor sigue diciendo entonces que también entre nosotros debemos de vivir honestamente. Y honestamente, si yo tengo un problema, yo le digo, hermano, tengo un problema. Pero no, me he encontrado con gente que hay que sacarle las palabras con tirauzón. Y uso todas mis herramientas de consejería, hasta de persuasión, y hasta me acuerdo de mis días de policía federal para poder hacer interrogación, para saber qué caramba le pasa a la persona. Si usted tiene un problema, pues hable. ¿Por qué no habla? ¿No ve que eso también es orgullo, soberbia? ¿Tiene un problema? Pida ayuda. Pida ayuda. Eso es honestamente, eso es ser honesto. Hermano, necesito ayuda. Hermano, necesito oración. Hermano, necesito para el pasaje. Hermano, necesito un mercado. Hermano,
Probablemente si no tenemos, no le voy a dar, pero oraré por usted, pero sí le vamos a dar, sí, sí hay la posibilidad, porque para eso estamos, para ayudarnos. ¿Es usted miembro del cuerpo de Cristo solamente cuando viene a la iglesia el domingo? No, hermanos. Nosotros tenemos una esperanza. La esperanza, y le invito a que lea conmigo, versículo 13, la esperanza que tenemos, la venida de Cristo, y ese es nuestro consuelo. Tampoco queremos, primera de Tesalonicenses 4:13, tampoco queremos que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo con voz de mando y con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros. ¿Con qué? Yo le pregunto, hermano amado, ¿esa es su esperanza? En esto piensa cuántas veces al día. Cuando tiene angustia, ¿usted piensa en la venida de Cristo? Porque esto es lo que nos sostiene. El escritor empieza diciendo en el versículo 13 que los que no tienen a Cristo se entristecen porque no tienen esperanza. Los que no tienen a Cristo no tienen paz y descanso. ¿Por qué? Porque no esperan nada sino la muerte. Porque ahí para ellos se acaba todo, pero para usted y para mí no. ¿Por qué educa usted a su simiente? ¿Por qué educamos a nuestra simiente? ¿Por qué educamos a nuestros hijos? Si nos vamos a morir. Para que la herencia que hemos recibido en Cristo siga después de ellos. Estamos esperando la venida del Señor. Tenemos un mandamiento: id y hacer discípulos, predicando el Evangelio, bautizando a nuestros hijos, bautizando no solamente en agua que se practica por medio de los ministros, sino bautizándolos en la enseñanza de Cristo, sumergiéndolos, ahogándolos en la enseñanza del Señor. A los bautistas, introduciéndoles en las profundidades del Evangelio, que ahí pierda la vida cualquier persona o salga corriendo despavorida en la predicación suya del Evangelio. ¿Cuántos amigos tiene que son inconversos? ¿Cuántos amigos tienen que no aman a Dios? ¿Cuántos amigos usted tiene que dicen que aman a Cristo, pero no al Cristo de la Escritura? ¿Cuántos son? Espero que usted diga, ninguno. Porque aquí le pregunto yo, ¿cuántas personas usted ama que no tienen a Cristo? Y espero que me diga usted, muchas. Porque el amor llevará el Evangelio. Pero la amistad crea lazos, hay unión, y si usted está unido con el mundo, usted ha perdido su sal. Usted ha perdido el propósito en su vida. Y a pesar de que el Señor ha prometido que nos salvará, y es cierto que nos salvará, y no perecerá aquel que ha sido colocado en su mano, sí sufrirá pérdida. Porque toda su vida será afligido por esa causa. Capítulo 5. Acerca de los tiempos, hermanos, y de las ocasiones, no tenemos necesidad de que nos sea escrito. Porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá, asimismo como ladrón en la noche. Que cuando se diga paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, con los dolores
como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas, para que aquel día os sorprenda como ladrón, porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas, por tanto no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Hermano, ¿queremos dormir? ¿Queremos estar en tinieblas? Alguien preguntaba, pastor, si usted le diera a escoger el Señor, regresar a los tiempos de su ignorancia, ¿usted pediría regresar a los tiempos de la ignorancia? ¿Donde no sufría igual? No. Aún con el dolor que causa el seguir a Cristo, hermano amado, sería un infame si yo quisiera regresar a los tiempos de mi ignorancia. Pero ¿sabe qué? Sí es cierto. Sí hay un camino de oscuridad donde el creyente voluntariamente cierra sus ojos. No cierre sus ojos. Usted no podrá apartarse de los propósitos de Dios, es cierto. Pero también es cierto que si usted se empecina en andar en sus propios caminos, el Señor le corregirá con su disciplina y usted sufrirá sin gozo. Anunciemos entonces, hermanos amados, el gozo precioso a los hermanos. Acompáñenme conmigo al Salmo 22 para orar. Oramos en el Salmo 22 y terminamos. Regocijémonos entonces en medio de la dificultad. Anunciemos el precioso evangelio de la resurrección. Esperemos confiadamente la venida de nuestro Señor. Y en todo momento de aflicción, en todo momento de dolor, en todo momento de turbación, hermano amado, espere la intervención del Señor. Él hará lo que es mejor y obre diligentemente. Eduque, estimule a los hermanos, estimúlenlos al amor, corrija, anime. Salmo 22, hermanos amados, oramos. Para los que no saben cómo hacemos la oración, usted sigue con sus ojos, yo voy orando de acuerdo a los temas que están en el Salmo 22. Señor Dios y Padre y Dios nuestro, pareciera que nos has desamparado en muchas de las áreas de nuestra vida, Señor. Porque parece que estás lejos y que la salvación que nos has dado, eterno Dios, en momentos de angustia no parece ser real. Señor amado Rey, y pareciera que mi clamor no llega a ti. Dios mío, dentro de mi espíritu clamo de día y de noche, Señor, y pareciera dentro de mí que no hay respuesta. Y aún en la noche, cuando voy a descansar, no hay reposo para mi cuerpo, pues amanezco cansado. Pero una cosa sé, mi buen Dios, que tú eres santo. Tú que habitas en las alabanzas de tu pueblo, Señor, en el Israel que tú redimiste, en el pueblo tuyo, en la congregación. En ti, Señor, esperaron nuestros padres, Señor, antes de la venida de Cristo. Esperaron y así como hemos visto, tú los libraste. Ellos clamaron a ti y fueron librados, Señor, y confiaron en ti porque tú los sostuviste y no fueron avergonzados porque esperaron en tus promesas. Mas yo, Señor, soy un gusano y no soy un hombre. Oprobio, Señor, de hombres y despreciado por las personas alrededor que te aborrecen. Todos los que me ven, Señor amado Rey, a veces se burlan de la esperanza que tengo en ti. Estiran su boca y menean la cabeza porque no creen en el Cristo de la Escritura. Ellos dicen, se encomendó a Dios, pues que Él le libre. Recuerdo, Señor amado Rey, con nuestro Cristo en la cruz, también se burlaban así de Él, Señor, y nadie se compadeció de Él. Pero tú, Señor, eres el que me hizo salir del vientre de mi madre.
Tú me conociste, Señor. Tú cuidaste que mis miembros dentro del vientre de mi madre se formaran. Tú me hiciste estar confiado desde que estaba siendo amamantado por mi madre, Señor. Tú cuidaste de mí, aun cuando yo no te conocí. Sobre ti fui echado desde antes de nacer, Señor. En ti fui concebido por tu voluntad. Y desde el vientre de mi madre, tú eres mi Dios. Hoy por ello, Señor, te pido, Señor, no te alejes de mí, porque la angustia está cerca, porque no hay quien ayude, Señor. Me han rodeado muchos toros fuertes, toros que vienen a luchar y me han cercado. En mi mente y en mi corazón, las emociones me abruman, mis razonamientos me agobian, Señor, y abren su boca en mi mente y en mi corazón, hablando cosas y rugiendo en contra de ti, Señor, y a veces mis fuerzas se agotan, y a veces soy, Señor amado, derribado. Y todos mis huesos, Señor, se quiebran, y mi corazón, Señor, se derrite. Bendito Dios, necesito de tu vigor, porque el mío se ha secado. Mi lengua ya no habla tu palabra, Señor, y he sido, Señor, acallado a veces por esas angustias, y ya no predico tu palabra, Señor. Tú eres el que me ha puesto en ese polvo de muerte. Señor, tú me has sujetado también. Y aunque perros me hayan rodeado, eterno Dios, y cuadrillas de malignos, pensamientos malvados y perversos, oraden, Señor amado Rey, mis obras en mis manos y mis pies se turben, como en Cristo, eterno Dios, que estos hombres le traspasaron. Así a veces siento, Señor, que las obras de mis manos son infames y mi caminar se pierde, Señor. Contar podría todos mis dolores, todas mis dolencias, Señor. Pero puedo recordar a Cristo, sufriente y glorioso, Señor. Versículo número 20. Libra, Señor amado Rey, de la espada mi alma. Del poder del perro libra mi vida. Sálvame, Señor, de la boca del león y líbrame de los cuervos, de los cuernos de los búfalos. Anunciaré, Señor, estoy seguro, tu nombre a mis hermanos. Y en medio de la congregación te alabaré en oración, en pensamiento y en voluntad. Los que teméis a Jehová, alábenle. Glorificadle, descendencia toda. Y temed vosotros, descendencia del Israel de Dios, que es Cristo. Porque no menospreció ni abominó la aflicción del afligido, ni de él escondió su rostro, sino que cuando clamó a él, le oyó. Señor, de ti será mi alabanza en la gran congregación. Mis votos pagaré a ti, Señor, y me comprometeré y seré sostenido por ti, porque te temo, Señor. Comerán los humildes y serán saciados. Alabaremos a ti, oh Padre del cielo, los que buscamos la vida, y vivirá nuestro corazón por siempre en la venida de Cristo, y ese es nuestro consuelo. Se acordarán y se volverán a Jehová todos de todos los confines de la tierra, y todas las familias de las naciones te adorarán a ti, Señor, pues tuyo es el reino, y tú regirás las naciones. Y comerán y adorarán todos los poderosos de la tierra, y se postrarán delante de él todos los descendientes del polvo, aun el que no puede conservar la vida a su propia alma. La prosperidad le servirá. Esto será contado de Jehová hasta la postrera generación. Señor amado, vendremos hoy y siempre y por toda la eternidad y anunciaremos tu justicia, Señor. Y ha venido de cierto Cristo a anunciar a nosotros que no éramos pueblo tuyo, y ha anunciado tu redención y se ha hecho fiel y verdadera a nosotros. Gracias por Cristo, quien ha sido el que ha hecho esta redención. En Cristo Jesús. Amén.
Hermanos amados, inclinemos nuestro rostro y recibamos la bendición pastoral que el Señor ha dejado en su santa palabra para su pueblo. Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Pondrás el nombre del Señor sobre tus hijos y Él los bendecirá. Amén. No. Pero solo aquí. Al Dios el Padre celestial, al Hijo nuestro Redentor y al eternal Consolador, unidos todos a la